por favor, que su nombre del Zoom tenga por lo menos su nombre y apellido, porque yo les tomo la asistencia con el nombre que tienen en el Zoom, por favor, ¿sí? Bien, ante todo, mi nombre es Fernando Barturén, soy médico pediatra. Voy a ser su docente de Pediatría 1 en este ciclo. Vamos a llevar los diferentes temas teóricos, por ahí alguna práctica, y quizás alguno de ustedes nos toque rotar conmigo en la parte de práctica en el hospital, que ya me dicen que ya está autorizado por salud. Entonces nos veremos. Yo trabajo en el Hospital Almanzor, específicamente trabajo en el área de neonatología. Entonces, estaremos ahí viendo si es que se logran rotar conmigo también, pues, ¿no? Bien, para iniciar, por favor, entonces, voy a tomar su asistencia. Correcto, ahí va uno. Y ahí está, correcto, bien. Entonces, los presentes son los que ya tienen su asistencia en esta clase. Bien, vamos a empezar, bueno, es la primera clase teórica que les doy yo, aunque ya ustedes han llevado varias clases teóricas, suponer. Pero el tema en sí mío ya viene a ser un tema propiamente de patología. Lo que han visto hasta ahora supongo que ha sido principalmente una cuestión más fisiológica, se podría decir, ¿no? Crecimiento, desarrollo y demás, ¿no? Pero esto viene a ser ya una enfermedad como tal, ¿no? Entonces, la patología que nos trae el tema a continuación se llama CRUP. Y en este caso el diagnóstico diferencial del mismo, que también vamos a ver algunas patologías, ¿no? Entonces, lo primero, como para ir conociéndolos, quiero que alguien me defina qué es el CRUP. El que quiera participar. Bien, entonces como no tengo ningún voluntario, vamos a hacerlo al ojo. A ver, vamos con Freddy Mejía. ¿Está ahí Freddy Mejía? Sí, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, coméntame, ¿cómo puedes definirme la palabra CRUP o la patología CRUP, ¿no? ¿Podemos definirla con problemas en el desarrollo? Ya, ¿problemas de desarrollo de qué? Mm, eh, o podemos definirlas también como una afección que provoca la inflamación de las vías respiratorias. Ya, está bien. ¿De qué parte específica de las vías respiratorias? En más que todo en la laringe y en la tráquea. Ya, perfecto. Muy bien, ya por lo menos me definiste la anatomía de cuál es la zona afectada, ¿no? Ya, muy bien, Freddy. Vamos con otra presentación más y en este caso vamos a ir con... está Jocelyn Aranda. Jocelyn Aranda, a las 2. Y Jocelyn Aranda a las 3. Ya, no está Jocelyn, correcto. Ya, vamos con... a ver, ¿quién más puede participar? Vamos con... Doctor, eh, disculpe, ¿me llamaba? Mi ¿quién internet está un es? poco lento. Jocelyn. Jocelyn, ya. A ver, Jocelyn, tú también, Dígame. hay una pregunta de tu compañero. Él ya te dio algunas ayudas, pero a ver, ¿qué me puedes decir tú sobre el club? Defíneme el club. ¿Es a nivel laringio? Ya. ¿Qué más? Jocelyn. Doctor, y mayormente abarca lo que son infecciones de la vía respiratoria alta. Ya metiste otra palabra. Primero era inflamación de la vía respiratoria, la laringe de tu compañero, y tú me dijiste infección. Ya, correcto. Algo más agregaste. Ya. ¿Algo más que te acuerdes? Mm, generalmente suelen ser procesos agudos. Ya, perfecto, está bien. Agudo. Muy bien. Bien, perfecto.
Ya, y el último participante, ya para dejarlos tranquilos y empezar con el tema en sí, una última pregunta vamos a ir con, de aquí por abajo, Renato Domínguez. ¿Está Renato? Doctor, sí, buenas. ¿Qué tal, Renato? A ver, ¿qué más puedes tú agregar como para complementar la definición del tema, pues, ¿no? Bueno, lo defino como una dificultad respiratoria, doctor, como un cuadro clínico. Por ejemplo, que esté con un estridor, una afonía. Ya, me pusiste síntomas, perfecto. Estridor y afonía, muy bien, Sí. muy bien. ¿Algo más que quisieras agregar? Nada. Ya, muy Mm, bien. Por lo menos hemos llegado a un casi definición, ¿no? Una infección que produce una inflamación de la vía aérea superior, sobre todo la laringe y la tráquea, que puede cursar con afonía y estridor. Me parece bastante cercano, ¿no? Bastante cercano. Muy bien. Si alguien quisiera participar fuera de preguntarles en forma directa, ¿qué significa la palabra CRUP? ¿Alguien lo ha buscado con la etimología de alguna cosa? Cada sigla quiere decir un pedazo del nombre de la enfermedad. Nadie, a la una, a las dos, ya las tres. Ya, chicos. Bien. La palabra CRUP como tal no es una enfermedad que puedas encontrar en el CIE-10. No, no existe, ¿no? Existe laringitis, existe traqueitis, existe bronquitis, pero no existe CRUP. El CRUP es una onomatopeya. Esta onomatopeya viene a ser porque los ingleses, que fueron los primeros que definieron o vieron casos de estos, escuchaban eso al toser el paciente. Escuchaban un sonido como un crop o crop. Y eso es lo que escuchaban y así le pusieron a la enfermedad. Es esa voz, esa tos característica de esta patología que le llaman de diferente manera, la más común, vulgar, se puede decir que es la tos de perro, ¿no? Tos perruna. Pero realmente existen otros nombres como una tos metálica y mucho más científico, una tos traqueal. Esto es un síndrome clínico porque va a incluir a las laringitis, a las laringotraqueitis, a las laringotraqueobronquitis, a las traqueitis bacterianas y también al CRUP espasmódico. ¿Por qué? Porque todas estas van a cursar con lo mismo, una inflamación aguda con obstrucción de la laringe. Entonces, eso es importante para que ustedes definan esta patología, ¿no? Esto, por tiempos ancestrales, era relacionado directamente con una patología que ya ustedes no van a conocer, que se llama la difteria. La difteria era sinónimo de CRUP, ¿no? Ya actualmente no existe porque la enfermedad ha sido casi erradicada, debido a que se encuentra dentro del carné o el esquema de vacunación gratuito que tenemos todos, ¿no? Es la vacuna, se encuentra dentro de la vacuna DPT, que también está dentro del bloque o del grupo de la vacuna pentavalente. Entonces estamos con esa inmunidad que se consiguió, se protegió y la enfermedad fue disminuyendo, pero aparecieron ya no el Corynebacterium diphtheriae, sino virus que asemejado en la clínica, ¿no? Entonces lo definimos como una enfermedad inflamatoria, infecciosa, respiratoria alta, que se caracteriza por una triada. Estridor, que mencionó su compañero, recuerda que tiene que ser inspiratorio, disfonía o afonía y la tos perruna o la tos traqueal. ¿Por qué hay la disfonía? ¿Por qué hay la afonía? Porque recuerden que en la laringe tenemos las cuerdas vocales. Entonces, de ahí el compromiso inflamatorio compromete también a las cuerdas, menos movilidad y aparece la disfonía o afonía. Esta característica, esta patología, es esto importante también que lo difiere de la epiglotitis, en el área subglótica. Recuerden eso, subglótica, debajo de la glotis. Habitualmente el causal es una infección viral, ¿no? Pero recordar que es una patología leve, autolimitada, de curso más o menos corto y que tiene una mortalidad. Bien, hablando es la que causa con mayor frecuencia la obstrucción de la vía aérea superior, ¿no?
un 3 a 5% de los menores de 5 años cursarán con un CUR. Pico máximo entre los 6 meses y los 3 años. Incidencia máxima, 2 años de vida. Y muy raro o muy esporádico, mayor de 6 años. Varones, mujeres, la relación es casi cercana, pero el hombre gana en ese punto, o sea, más proclive a enfermarse, ¿no? 1.4, 1.5 a 1. Y preferencia por meses de otoño. Ahí tenemos lo que viene a ser el predominio de los virus respiratorios que ocasionan esta patología. Y ahí viene el siguiente cuadro, ¿no? La etiología, como lo ven, virus, hasta cansarse. Parainfluenza. Parainfluenza es el culpable de esta patología. El tipo 1, que es el que causa la mayor cantidad de laringotraqueitis. El 2 son cuadros leves, biológicamente no tan importantes, pero el 3, pocos casos sí, pero aquí es donde aparecen los severos, ¿no? Otros virus que pueden ocasionar esto, el sincital respiratorio, el clásico de la bronquiolitis, el adeno, que te causa la famosa fiebre faringoconjuntival, el sarampión, y el famoso ya por nosotros coronavirus, ¿no? Otros gérmenes que ya no son virus, menor medida, mucho menos frecuentes, el Haemophilus influenzae tipo B, que es una bacteria, la Candida albicans, que es un hongo, más que todo en pacientes inmunocomprometidos, y el Corynebacterium diphtheriae, el que les comentaba que es el causal de la difteria, que es muy, muy infrecuente en nuestra actualidad. La patología es sencilla, es como casi todas las patologías infecciosas respiratorias. Contacto persona a persona o con secreciones, produce inflamación, eritema, edema de la laringe del área subglótica. No hay movilidad de las cuerdas vocales. Esto estrecha la vía aérea, por el mismo proceso inflamatorio, por el mismo edema, disminuye el calibre y hay un aumento a la resistencia del paso del aire. Y esto, en una medida muy severa, puede llegar a hipoxemia, hipercapnia, es decir, a una insuficiencia respiratoria. Nuevamente, la clínica inicia el paciente con un cuadro catarral, inicia con un proceso gripal, mocos, tos, febrícula, y luego aparece el cuadro de golpe, en forma aguda, forma brusca, de disfonía, tos perruna y estridor inspiratorio. Puede acompañarse o no de disnea, dependiendo si hay un compromiso un poco más bajo, ¿no? Una laringotraqueobronquitis, por ejemplo. Recordar, como les comento esto, que puede ser un cuadro de dificultad respiratoria, donde van a haber tirajes, donde va a haber polipnia, donde van a haber sonidos respiratorios disminuidos, y eso se ve más que todo en estos cuadros que les comento, ¿no? ¿Cuándo tenemos que alarmarnos? Cuando el paciente tenga una palidez marcada, cianosis o alteración de la conciencia. ¿Pero qué nos está diciendo esto? Nos está hablando de hipoxemia severa. Recordar que comúnmente esta clínica en 2 a 7 días el paciente va a recuperar a la normalidad, sin mayor secuela. No hay un examen clínico, un examen que nos haga el diagnóstico es clínico, la clínica del paciente, disfonía, tos traqueal, estridor. Pero se puede clasificar. La clasificación nos sirve para valorar qué tan grave es este grupo. Y eso nos da un pronóstico y un manejo. Hay CRUs que se manejan en los leves de una manera, en los moderados y en los graves de otra manera mucho más agresiva. Entonces tenemos las escalas de valoración, la de Towson, que es la que están viendo ustedes, y la de Wesley, que es la que más se utiliza. En general son bastante parecidas, quizás difieren en la calificación de los puntos. ¿Qué valora? Valora estridor, valora el paso del aire, valora el color del paciente, la presencia o no de retracciones, el nivel de conciencia. Te dan una valoración de 0 a 3, mientras más puntos, peor estás. Leve, menor de 5, moderado de 5 a 7, moderado grave 7 a 8 y grave mayor de 8. Pero la que tiene más utilidad clínica, la que se utiliza con mayor frecuencia en los hospitales es la escala de valoración de Wesley. La escala de valoración de Wesley, como ustedes se darán cuenta, valora casi lo mismo. Estridor, tirajes, paso del aire, cianosis, nivel de conciencia. Pero el puntaje es diferente. Por ejemplo, si aquí el paciente tiene cianosis ya de frente, tiene un cuadro ya moderado. Si el paciente tiene un estado de conciencia alterado, de frente ya es un cuadro moderado. Entonces le da más valor a otros puntos, ¿no? Igual, a más puntaje, peor estás. Leve, menos de 3, moderado de 3 a 7 y grave, mayor de 7. O sea que tú tienes un paciente con un estridor que se escucha,
¿no? En reposo, te da 2 puntos. Pero si tiene ya cianosis, ya tenemos 7 puntos y ya es grave. Entonces, tenemos que tener eso en consideración cuando ustedes hagan su escala de evaluación. Hay puntos que tienen mayor importancia que otros. Bien, como les repito, el diagnóstico es principalmente clínico. No se necesitan pruebas complementarias. La pulsioximetría es limitada. ¿Por qué? Porque solamente se va a ver afectada en los cuadros más severos y que tengan compromiso de vía aérea inferior. La radiografía no se pide de rutina. Solamente se va a pedir cuando tengamos un diagnóstico que tenemos duda. Vamos a ver aquí luego que ustedes vean las otras posibilidades. Cuando tenga un curso atípico, no va como uno espera que vaya, ¿no? O sea, es un paciente que no tuvo proceso gripal y de repente de la nada empieza con toda la triada característica. Entonces es un cuadro que llama la atención. Que se haya sospechado o que la madre te diga y tiene sospecha que se ha comido algo. Se llama cuerpo extraño en vía aérea, ¿no? Que sea un CRUP recurrente, un CRUP espasmódico, etiología, otro punto, y o fracaso terapéutico. Pensamos en CRUP, lo diagnosticamos, lo empezamos el tratamiento y el paciente no responde. En esos casos puede servirnos la radiografía para diagnóstico diferencial. Pero si tú quieres apoyarte la radiografía para tu diagnóstico de CRUP, tendrías que buscar estos signos, que son punta de lápiz, aguja o campanario. Que es más o menos esto. No sé si alguno conoce un campanario, ¿no? Una iglesia, en la parte alta tiene una como torre, y en la torre, en la punta, tiene una campana. Pues más o menos imagínense eso en esta imagen, ¿no? ¿Por qué se ve así? Porque tiene superpuesta, tienes la imagen del aire en el área traqueal, luego viene el estrechamiento arriba, que da la parte de la cúpula, y luego esa imagen como la campana, pero que realmente es la apófisis de la vértebra, ¿no? Esa es más o menos la idea, ¿no? Eso es más o menos la idea de un CRUP, ese estrechamiento agudo arriba en la zona superior, ¿no? Bien, diagnóstico diferencial es todo esto, es mucho. Pero vamos a ver algunos. Bien. Dentro de las infecciosas, el diagnóstico diferencial de mayor gravedad que hay que tenerle miedo es la epiglotitis. Vamos a verlo después. La traquitis bacteriana, la única diferencia que acá tienes que usar antibiótico que no lo utilizarías en el otro. El acceso retrofaríngeo perimeduelino, llamada angina de Ludwig, también. Mecánicas, la aspiración de un cuerpo extraño. Algún tumor propio del área de la laringe que comprime, que obstruye la vía aérea, como un hemangioma, un linfangioma, un papiloma. O quizás algo externo, que está, algo interno, como es la compresión por un anillo vascular. Un paciente que ha sido intubado y se le retira el tubo, comúnmente puede hacer un edema de glotis, y eso semeja a la clínica a un CRUP. Un traumatismo externo cerrado también, ¿no? Bien, hablando de angioedema, tenemos el hereditario, que también puede causar pues, edema del área de la laringe, neurogénico, anafilaxias, medicamentosas, picaduras de insecto, alimentaria. Neurológicas, por ejemplo, una parálisis de cuerdas vocales congénita, se podría decir, ¿no? Entonces, por ahí también podría darnos algo de clínica parecida. Los recién nacidos, acá tenemos los clásicos pacientes recién nacidos con es un CRUP. Eso probablemente sea una laringomalacia, ¿no? Un crecimiento aberrante del tejido que recubre la laringe y produce estrechamiento de la vía aérea, pero que no requiere manejo. El paciente posteriormente, conforme crezca, esta estructura va a disminuir de calibre y el paciente recuperará la normalidad. Laringotraqueomalacia, estenosis subglótica, membranas laringeas, un laringocele. Algunas más raras, mucho más raras, lesiones térmicas, lesiones químicas. Entre las químicas, la inhalación de gases tóxicos, muy raro, linqueste cáusticos. Más aún, esto sí es más frecuente, la aspiración continua, repetida de jugo gástrico en un paciente con reflujo gastroesofágico. Esto sí es más frecuente. Y metabólicas demasiado raras, que hablamos de un paciente con hipocalcemia, que va a producir, por la misma tetania hipocalcémica, laringoespasmo. Bien. En el tratamiento he intentado dividirlo por diferentes puntos. Lo primero, las medidas generales. En líneas generales, primero que nada, explíquenle bien a sus familiares del paciente, porque va a producir una gran ansiedad ver al niño así. Una gran ansiedad verlo al niño así, y eso va a ocasionar que quizás no colaboren con el manejo del paciente. Entonces, explicar todo el proceso a los padres. Tratar al niño, en estos casos, de que no llore, de que esté lo más tranquilo posible, no molestarlo, porque eso incrementa la obstrucción de la vía.
De preferencia, si sospechamos un croup, ya no revisaré la garganta, porque también es algo que fastidia al niño, el niño colabora y eso puede exacerbar los síntomas. Dar analgésicos o antitérmicos si el paciente lo requiere, ¿no? Tenemos un paciente con fiebre, pues hay que bajar la fiebre, ¿no? Hidratar. Todo paciente respiratorio, recuerden que tiene pérdidas sensibles aumentadas y necesitamos evitar que se deshidrate y de esa manera hay que aumentar una buena hidratación al paciente. Hablando de oxígeno, la humidificación no tiene mucho uso. Va a ser una cuestión más coloquial, ¿no? Subjetiva. Desde el punto de vista de los padres, ellos piensan que están ayudando. Entonces, da un poco de tranquilidad. Reduce la sequedad de las mucosas, aporta tranquilidad a los padres, y hay que tener en cuenta que esto vamos a usarlo, humidificar, o sea, las famosas vaporizaciones, si el niño colabora y si el niño quiere hacerlo, porque si va a estar llorando entre el proceso, pues vamos a estimularlo peor, ¿no? Hablando de oxigenoterapia, sí. Si el paciente tiene dificultad respiratoria y tiene una saturación de oxígeno baja, tiene una presión de oxígeno en el aga baja, necesariamente tenemos que darle oxígeno. Y el oxígeno tiene que darse de los diferentes modos que existen de dar oxígeno. Desde una cánula binasal hasta una máscara simple, una máscara con reservorio, un CPAP, un Venturi, una ventilación mecánica. La cosa es lograr un adecuado intercambio gaseoso y una adecuada ventilación. Bien, el tratamiento base, el tratamiento importante, el tratamiento que ayuda en estos pacientes es el uso de corticoides. Hablábamos de inflamación, edema de la vía aérea, pues aquí está su contraposición, un desinflamatorio, el más potente que existe, que son los corticoides. Tratamiento de elección de inicio en paciente con croup, se ha demostrado ya mediante estudios Cochrane, mejora el parámetro clínico, es decir, baja la escala de inicio, disminuye la estancia hospitalaria, reduce la necesidad que el paciente utilice adrenalina o necesita una intubación, y el corticoide de elección es la dexametasona. De preferencia, siempre utilizar la vía oral antes que la endovenosa o intramuscular. La intramuscular no sirve para nada, la endovenosa. El efecto dura entre 1 a 2 horas, o sea, para que inicie, y tiene una duración de hasta 12 horas que puede estar haciendo el efecto corticoide. La dosis de 0,15 a 0,60 miligramos por kilo dosis. Máximo 10 miligramos, a 2 ampollas y media. Pero recordar que se han hecho múltiples estudios en los que se ha demostrado que una dosis de 0,15 es tan efectiva como una dosis de mucho mayor valor, como 0,60. Y recordar que son dosis unitarias, una sola vez. Si no estás pues, en tus serums y no tienes dexametasona por alguna razón, porque es un medicamento muy a la mano de todo el mundo, pues tienes opciones, ¿no? Puedes utilizar vía oral prednisona o prednisolona, un poco alta la dosis, 2 miligramos por kilo. Comenten en la asmática, por ejemplo, estamos 1 miligramo por kilo, acá son 2. Pero se tiene que ir diariamente por 3 días. Y también se ha demostrado la utilidad semejante a la dexametasona de la budesonida inhalada. La budesonida inhalada, una alternativa al uso de la dexametasona. Bien, pero cuando el paciente ya se complicó, avanzó el cuadro, y el paciente ya está con estridor, recuerden que el estridor es un signo de alarma grave, que está indicando que la vía aérea se está estrechando severamente y que el paciente en algún momento puede colapsar. Y eso quiere decir que tenemos que lograr una intervención rápida. Para eso, el tratamiento de elección para este estridor, para este estrechamiento agudo de la vía aérea, aparte de la laringe, es la adrenalina. La adrenalina se utiliza de recomendación en los textos, la racémica. No existe en el Perú la adrenalina racémica. Utilizamos la común y corriente levoadrenalina o epinefrina, que existe en los diferentes hospitales para cuando tratas a un paciente con un paro cardíaco, por ejemplo, ¿no? La dilución viene 1 en 1000. De esa dilución de 1 en 1000, que es la ampolla como tal, sin diluirla en nada, se toma 0,5 mililitros por kilo. Si el niño pesa 10 kilos, le daremos 5 miligramos, 5 mililitros, ¿no es cierto? Dosis máximas son esos 5. Más de 5 no le puedes dar la nebulización. Si el paciente por el peso tiene 20, no le vas a dar mayor cantidad, vas a dar 10 mililitros. No, 5 es lo máximo para ser utilizado. Se puede utilizar con oxígeno, se puede dar oxígeno al 100% para la nebulización, y debe de durar pues unos minutos, 5 o 10 minutos, y se puede repetir en intervalos de cada 30 minutos hasta un máximo de 3 veces. Tener en cuenta que si el paciente empieza a presentar taquicardia,
está siendo un signo de alarma, un efecto adverso de la adrenalina, y debemos de bajarle el uso. Y tener mucho cuidado en pacientes con cardiopatía congénita, sobre todo las cianóticas, como es la estenosis pulmonar, la estenosis aórtica o la tetralogía de Fallot, ¿no? Que por esa estimulación podríamos hacer que se cierre, ¿no? ese problema y produzca un mayor deterioro de la parte cardiológica. Bien, ¿cuándo tienen ustedes que hospitalizar a un paciente con Krupp? Son pocos, ya les he dicho, pero hay casos. Un paciente con Krupp grave. Escala de Wesley mayor de 7, grave, se hospitaliza. Paciente con estridor en reposo o con una dificultad respiratoria que está creciendo, a pesar de que le hemos empezado un tratamiento idóneo para Krupp, con corticoide y con adrenalina. Y han pasado 4 horas y sigue igual. Paciente con signos de hipoxia, alteración del sensorio, palidez, cianosis, gravedad. Si sospechamos de epiglotitis, también hay que hospitalizar. Si es menor de 6 meses, también tenemos que hospitalizar. Si ha tenido un evento similar previo, lo cual es raro porque no hay mucha reincidencia en este caso, pero supongamos que ha tenido un cuadro previo grave, ese paciente también se queda. Que tenga una patología subyacente de la vía aérea. Es un paciente con Krupp, pero es un paciente que tenía una laringomalacia. Entonces ya tienes algo que va a estrechar aún más la vía aérea. Entonces es un paciente de riesgo. Y lo clásico que ahora también se opta es que si el familiar del paciente en este caso, porque es un niño, no tiene la capacidad de manejar el paciente en casa o la distancia del centro de salud muy lejana, es preferible dejarlo en el hospital para vigilancia. El pronóstico comúnmente es bueno. Es una patología que deja muy pocas secuelas, que deja muy poca mortalidad y tiene un curso autolimitado. Pero nos ocasiona múltiples visitas a la emergencia, ¿no? Y produce gran ansiedad en la familia. Recordar que la patología tiene una muy baja mortalidad. Bien, eso sería más o menos en líneas generales un acercamiento al Krupp. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Si no, paso al diagnóstico diferencial. Nada, chicos. A la 1, a la 2 y a las 3. Ya. Ok, entonces, repito nada más esta parte porque a mí quedan pocos minutos. Diagnóstico diferencial, Krupp espasmódico, ¿no? También llamada laringitis estridulosa, falso Krupp o pseudo Krupp. Diferencias, no es un cuadro viral. La afectación es más amplia, era el otro 6 a 3 años. El curso es autolimitado. Ocurre frecuentemente de noche, hay fiebre, no hay síntomas. Los episodios durante varias noches, 4 noches, por eso se le llama recurrente, espasmódico, tiene una predisposición y se da en pacientes que tengan antecedentes propios o familiares de atopía o alergia o asma. El tratamiento es similar al de una laringitis que les he comentado anteriormente. La traqueitis bacteriana es aquella laringotraqueitis grave, Wesley mayor de 7, que no mejora el tratamiento habitual. Aparte, presenta fiebre alta y apariencia tóxica. Estamos hablando de la clásica clínica de un paciente con una enfermedad bacteriana, ¿no es cierto? ¿Cuál es la bacteria que está más frecuente en esta patología? Haemophilus influenzae de tipo B. Va a haber compromiso respiratorio bajo, con estertores patológicos, con crepitantes o no sibilantes. El tratamiento, como se trata de una infección bacteriana, es antibióticos, es cefalosporinas, ¿no? De tercera generación. Y está contraindicado los corticoides y la adrenalina. La epiglotitis, este es menos frecuente, pero es de las patologías más graves, más severas. Diferencia importante, supraglótica. Recuerden, el Krupp era subglótico, por debajo de la glotis. Este está por encima de la glotis. Si está por encima de la glotis, va a producirnos una obstrucción de vía aérea más fácilmente y de mayor gravedad. Otra vez a la cabeza, bacteria, ya no es virus, Haemophilus influenzae de tipo B.
muy disminuido debido a que contra Haemophilus influenzae también se vacuna. Se vacuna en la vacuna pentavalente que se aplica a los 2, 4 y 6 meses. Hay un cuadro catarral previo, de repente, bruscamente, un deterioro clínico brusco, fiebre alta. El paciente va a presentar afonía, odinofagia, dolor de garganta, dificultad para tragar y cialorrea, no puede pasar sus salivas. Y aparece con esta posición clásica, posición en trípode. En trípode, el niño sentado, hiperextendiendo el cuello, la cabeza, la boca abierta, los brazos intentando apoyarse sobre sus rodillas para intentar jalar la mayor cantidad de aire posible. Este es un acrónimo de los americanos para recordar la patología, ¿no? Disnea, disfagia, disfonía y drowning, que es la cialorrea, ¿no? Bien. El diagnóstico es también clínico, pero acá sí te puede ayudar los exámenes auxiliares. Por ejemplo, en la radiografía lateral de cuello, vamos a encontrar la imagen clásica en signo del dedo pulgar, ¿no? Que es esta de acá. Si no la vemos, porque no tenemos mucha imaginación, pues ahí está el dedo colocado para que sepan dónde se tiene que ver la imagen del dedo pulgar, ¿no? Entonces ahí tenemos la imagen característica de una epiglotitis. El hemograma, si es bacteriano, ¿qué vamos a tener? Leucocitos con neutrofilia, con desviación izquierda. La evolución en esta patología es mala, es mortal. El paciente requiere intubación endotraqueal precoz. Incluso cuando no es ni posible colocar el tubo endotraqueal por el gran edema supraglótico, traqueostomía. Y hay que empezar también a utilizar antibióticos endovenosos, porque recuerden que estaba el Haemophilus influenzae de tipo B. Entonces, cefalopurinas de tercera generación a la cabeza de elección. Cefotaxima, ceftriaxona y los carbapenens también nos pueden servir, meropenem el más usado. Cuerpo extraño en vía aérea. Patología más accidental. No hay una enfermedad de fondo, es un accidente. Los niños a esta edad son muy traviesos y meten todo a la boca. Y por ahí lo pueden meter. Si tienen suerte, va a ir al esófago y lo eliminará. Pero si tienen mala suerte, será la vía aérea y ahí es una emergencia real. Es un accidente muy frecuente en menores de 2 años. La cuarta causa de mortalidad por asfixia en niños. Y recordar que el uso actual rutinario de la broncoscopía ha disminuido su mortalidad. Pero esos son países donde se tiene la broncoscopía a la mano. Pero en nuestro país no sucede eso. Si un paciente tiene un cuerpo extraño en vía aérea, en ninguna parte del país lo van a poder sacar, se lo van a tener que mandar a Lima, sí o sí, al hospital de emergencias pediátricas, donde es el único lugar o el que tiene la mayor experiencia para uso de fibrobroncoscopía y retirar el cuerpo extraño. Entonces, hasta ese punto tenemos que pensar, no es algo tan fácil o factible o que tengamos a la mano todos en nuestros hospitales, ¿no? Es un pequeño acrónimo de pequeño algoritmo de qué hacer cuando tienes un paciente con un cuerpo extraño en vía aérea. Primero, como siempre, tu historia clínica, rápido. El paciente hasta que se ahoga, no vas a preguntarle pues, el domicilio ni esas cosas, algo directo al problema. Si ya con tu examen físico tú concluyes sí, tiene un cuerpo extraño, directo a broncoscopía. Ya no pidas placa, directo a broncoscopía. Traer el cuerpo extraño y el paciente no tiene complicaciones, a su casa. El paciente tiene complicaciones, se queda pues para manejar la complicación. Si el cuerpo extraño no se logra obtener, no se logra ver, igual se queda para vigilancia. Ahora, si tú tienes la duda de que consumió o no el cuerpo extraño, le pides una placa. Si la placa es compatible, va a broncoscopía y todo el algoritmo que hemos visto. Y si no, igual vigilen, por lo menos 24 48 horas. Bien, estas son las imágenes más bizarras, se podrían decir, cuando hablamos de cuerpos extraños, ¿no? Porque es una cosa que llamativa, ¿no? La clásica moneda, no la tengo, pero tengo otras cosas llamativas. Por ejemplo, este niño que se comió una piedra y para mala suerte se fue a alojar en el bronquio principal derecho. Y como se dan cuenta, obstruyó el paso de este pulmón. No es que no entra el aire entra, pero el aire no sale. Tiene signos de atrapamiento aéreo en ese hemitórax derecho. Un diafragma casi plano, unos espacios amplios,
El paciente está que empieza a llenarse de aire y esto puede ocasionar, al final de cuentas, un neumotórax, ¿no? Y estas sí son un poquito más ya llamativas, porque recuerden que el cuerpo extraño, si es no orgánico, es más fácil de ver en una placa. A diferencia de un orgánico, ver un frijol en una placa es complicado. Pero ver algo sólido, como un clavo, como una chinche o como un arete, pues es mucho más fácil. Y ustedes dirán, ¿cómo lo hizo? Pues el niño se lo tragó, ¿no? Y como digo, tuvieron la mala suerte que se alojó en la vía aérea. Entonces, y esto hay que tener cuidado porque la extracción no es fácil, no es que simplemente voy y lo saco, ¿no? Hay que tener cuidado si hay algún daño que puede ser un momento que lo estás retirando. Es un manejo bastante fino para poder retirar estos tipos de cuerpos, ¿no? Bien, perfecto. La positiva de capitos. Bien, chicos. Ese en líneas generales sería el tema del día de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema? Son los objetivos del desarrollo del milenio. Dentro de ello está la preocupación de todos los países por tratar de buscar un mundo mejor. De los 17 objetivos que hay ahora planteados, en uno de los dos, el segundo es hambre cero, y donde se busca disminuir todas las causas de malnutrición infantil y además disminuir el hambre y disminuir la inseguridad alimentaria. Y eso involucra desde la producción, desde el almacenamiento, de la distribución, de la forma de preparación de todo el tipo de alimentos que a veces hace que esta cadena de alimentación sea insegura. Entonces, están cambiando las definiciones. Una cosa es desnutrición, malnutrición. Malnutrición involucra desnutrición y sobrepeso y obesidad, pero vamos a ir orientándonos a ver los problemas que hay. Les voy a pedir un minutito porque hay algo en la emergencia. Un ratito, por favor. Recording stopped. Vamos a tratar de ir viendo lo frecuente que uno ve a un niño. A veces es esto: un niño vino a la emergencia derivado de la zona de Imacita porque estaba en estudio de síndrome nefrótico. Pensaban que era un niño hinchado, edematizado, y entonces al inicio pues todos pensamos igual, hicimos bien la historia clínica y resultamos de que el niño no era un niño a descartar síndrome nefrótico, era un niño con desnutrición y que tenía una variedad de las desnutriciones, que es de las desnutriciones agudas o de los wasting, que es el guaxiorco, ¿no? Entonces hemos acostumbrado a tratar de ver que los niños edematizados no sean desnutridos, pero hay una variedad que sí presenta como si ellos fueran gorditos, panzoncitos y edematizados, ¿no? Este niño llegó con una infección, sepsis a foco urinario por una infección urinaria y tenía patrones de desnutrición aguda severos, ¿no? Y solo que estaba hinchado y se le encontró hipoalbuminemia y con severidad de la infección que se tuvo que controlar y manejar de una forma correcta. Entonces, vamos a ir viendo que hay distintos tipos de presentaciones de la desnutrición. En forma general, y ahora ya solo lo clasifico como desnutrición, es un estado nutricional subóptimo, que va a referirse por la carencia de energías o proteínas o del déficit de un nutriente específico. Es más frecuente que sean entre los 6 a 2 años y se asocian a enfermedades coadyuvantes como diarreas, infecciones respiratorias. Ahora se tiene muy definido tres conceptos más agregados a desnutrición. Lo que se llama como stunting en inglés es el retraso en la talla, lo que nosotros decíamos talla baja. Es el niño con estatura demasiado baja para la edad, que puede sufrir de daños físicos y cognitivos irreversibles y se acompañan de atrofia del crecimiento. El medidor es la talla sobre la edad, menor a 2 desviaciones estándar, y se considera severa cuando es menos 3 desviaciones estándar. Lo que nosotros le decíamos talla baja, en inglés se coloca como stunting. La segunda es wasting, lo que nosotros le decimos como alteración
de la talla, del peso sobre la talla o desnutrición aguda o emaciación en inglés, wasting, es el niño con delgadez severa en relación con la estatura y resulta por la pérdida rápida y reciente de peso y la imposibilidad de aumentar peso. Tiene mayor riesgo de muerte y el indicador es peso sobre talla, ¿no? Es moderado si está en -2 a -3, disculpen, desviaciones estándar, y si es severo, si es menos de 3 desviaciones estándar. Tiene mayor riesgo de enfermar y morir por causas evitables y la mayoría de ellos tienen déficit de micronutrientes y retraso en la talla si los episodios son muy recurrentes. Hemos visto stunting, wasting, y la otra definición es hambre oculta, que es las déficits de micronutrientes esenciales, ¿no? Ya sean estos vitaminas o minerales, y que van a disminuir la posibilidad que este niño tenga el desarrollo correcto, tanto crecimiento y desarrollo cognitivo, ¿no? Es vital en el crecimiento para los niños, adolescentes, las mujeres gestantes que están en edad fértil, la población en general, pero no nos han hablado de esto. Entonces debemos de añadir a nuestra definición de desnutrición stunting, wasting y hambre oculta. Dentro de todas ellas tenemos de que existe una causa inmediata que es la déficit de ingesta de alimentos, pero se asocian a las enfermedades que hacen un círculo de ida y de vuelta. ¿Cuándo hay déficit de ingesta de alimentos? Cuando hay ineficiente o insuficiente acceso a los alimentos por la distancia en las zonas altoandinas en las que solo consumen más carbohidratos que proteínas, por los patrones culturales, por las prácticas que tienen de cuidado materno infantil o por el costo, porque de repente es una familia pobre y no puede tener acceso adecuado. Donde también afecta la enfermedad cuando hay déficit de saneamiento básico, agua, los servicios básicos no son los adecuados y entonces predisponen a la población a una enfermedad. No solo eso, es las conductas y las actitudes que discriminan y limitan el acceso del hogar a los recursos reales, ¿no? La sociedad en sí, a través de sus sistemas políticos, son las causas básicas de este hambre, de esta desnutrición. Los sistemas culturales, religiosos, económicos y sociales, incluidos la condición de la mujer, que a veces son las que la limitan y limitan su uso de estos recursos potenciales. Entonces, de aquí que, por ejemplo, quienes más tienen desnutrición crónica en nuestro país, estamos refiriendo en zonas altoandinas, porque son las más excluidas. El cerebro es un órgano, es el órgano diana de lo que significa la acción de la desnutrición. Si vemos la mielinización en un niño recién nacido y un niño normal, es distinto a la mielinización de un niño que tiene desnutrición. Y si esto sobrepasa los 36 meses, este cambio es irreversible. Por eso es que es importante poder ayudar a potenciar sus capacidades. Por ejemplo, se habla de que la inversión en $1 que se invierte para sacar a un niño de la desnutrición, se puede ganar potencialmente 1000 veces más y recuperarlo cuando no se hace a su tiempo. Entonces, la inversión en poder mejorar la nutrición puede tener una repercusión en la capacidad adquisitiva de todo un país, pero no se está consciente de ello. Por eso es de que ahora hay muchos programas que trabajan lo que es la alimentación y la nutrición en los primeros 1000 días de vida, pero el Estado no le da tanta importancia porque invertir en ellos puede evitar enfermedades, discapacidades, problemas sociales, económicos que no se toman en cuenta. Hay una prevalencia final en menores de 5 años a nivel internacional. Los lugares donde tienen más prevalencia son los países del África sahariana y del Asia meridional, pero dentro de ellos también está nuestro continente, que también tiene una prevalencia alta en menores de 5 años, en especial en lo que son stunting. Es lo que es desnutrición crónica, nuestra prevalencia actual es de 12.1.
en especial en las zonas más rurales, desde donde Huancavelica, Cajamarca, Loreto, Pasco, Purímac y Ayacucho, es el más alto índice de desnutrición crónica o stunting. En la zona rural, por ejemplo, tenemos 3 veces más alta en lo que es desnutrición crónica o stunting comparado con la zona urbana, ¿no? Y entonces, estas son las inequidades que hay en nuestra población. Y estas son las zonas donde podemos tener hasta a veces un 31% de desnutrición, por ejemplo, en Huancavelica. Y en Lambayeque estamos alrededor de más o menos 8 a 9% en las zonas altoandinas. Y entonces somos un lugar de bajo riesgo de stunting, pero existe en nuestro país todavía este problema, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Nosotros normalmente lo vamos a ir evaluando en sus distintos indicadores. Tenemos muchas formas de clasificar y nos vamos a tratar de concentrar en lo que más frecuente vemos, ¿no? Normalmente desnutrición aguda, que es wasting o emaciación, es lo que más nos llama la atención. Desnutrición crónica, que es stunting, es lo que quizás no nos preocupa y es un indicador de cómo está nuestra nutrición infantil. Y luego ya podemos hacer las dos y cruzarlas y decir que hay las dos definiciones, tanto de nutrición aguda con retraso de crecimiento y cruzar esta información. La desnutrición global no nos ayuda mucho para tratar de ver. Y el otro indicador es el hambre oculta. Estas son las variables para poder tratar de enfocarnos en cuándo es un niño severo o tiene riesgos de que este niño ya está en todos los que son moderadas, ya están en riesgo. Y entonces yo puedo considerarlos en riesgo tanto de nutrición aguda como es el wasting y de nutrición crónica que es el stunting. Hay dos manifestaciones de desnutrición aguda severa, que es lo que más nos concentramos. La emaciación o el wasting es lo que más vemos en que el mundo se preocupa, ¿no? Los niños delgaditos en África o en las zonas altoandinas son las que más nos preocupamos, o los niños gorditos que están hinchaditos, los kwashiorkor o los marasmáticos. Eso es lo que todavía se sigue viendo. Yo no pensaba haber visto últimamente, yo no veía hace tiempo, pero hace una semana yo vi a una niña con marasmo y tenía 10 años y pesaba 15 kilos. Estaba siendo maltratada, un maltrato infantil, tanto así que había sido traído de Jaén a una zona lejana de Olmos, pero esa niña no se preocupaban por su nutrición. Hasta que llega la emergencia porque estaba deshidratada, y yo le digo, pero ¿cómo traes a tu niña así? Tan delgada, 15 kilos y 10 años, y la niña conversa y habla, pero es la capacidad de desamparo que pueden vivir alguna gente que permite que sus niños lleguen a esas condiciones infrahumanas. ¿Cómo diferenciamos un marasmático de un kwashiorkor? El marasmático tiende a ser el delgado, las funciones hepáticas pueden estar dentro de lo normal, pero el kwashiorkor no, el kwashiorkor tiene esteatosis hepática, disminuye por la disminución del consumo de proteínas, disminuye la función de respuesta, de inmunidad, tiene más tendencia a la hipoglicemia, tiene menos respuesta de todo el sistema inmune o sistema de anticuerpos, ¿no? Y se asocian a esteatosis hepática, ¿no? Es similar la disminución de la secreción de amilasa y lipasa, pero hay más alteración de la función función pancreática. Hay alteración en la mucosa intestinal en el kwashiorkor, lesiones desde leve, moderada a severa, y cursa con diarreas o síndrome de mala absorción, diarreas malolientes debido a de que hay atrofia de las vellosidades intestinales, ¿no? Disminuye la capacidad de absorción, disminuye la capacidad de absorción de ácidos grasos y secreción de enzimas digestivas. A diferencia del marasmático, que puede tener lesiones mínimas, ¿no? Y la motilidad intestinal disminuye porque no consume muchos alimentos. El sistema endocrino parece que podría ser normal. Disculpen. Ya, pero el nivel de insulina del
Del kwashiorkor es normal, en cambio en el marasmático, como no consume muchos carbohidratos, está disminuido porque no lo usan, pero están elevados la hormona del crecimiento, glucagón, cortisol y catecolaminas, ¿no? El sistema inmunitario está alterado en ambas, ¿no? Tanto desde el de jugo gástrico, de la IgA en saliva, la actividad microbicida de los granulocitos, los factores del complemento, las células T y células B, el sistema urinario, está reducido el índice de filtración. El sistema cardiovascular, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque está disminuido el gasto cardíaco. Hay que tener mucho cuidado cuando tenemos que reanimar a un niño con desnutrición severa. Este niño que venía deshidratado y con desnutrición severa, solo le puse un bolo de 10 por kilo. No le puedo colocar 20 por kilo de mililitros de cloruro porque se puede congestionar rápidamente y llevar a insuficiencia cardíaca. Los niños desnutridos severos tienden a tener alteración hidroelectrolítico y tienden a tener el potasio disminuido. Yo tengo que regular, este niño tenía 2.4 de potasio, entonces tenía que reponer el potasio, el sodio lo tenía normal, hasta un poquito elevado, pero hay que tener cuidado, ¿no? De todas maneras, tienes que saber cómo rehidratar y cómo hidratar con electrolitos a un niño que viene desnutrido severo. Las repercusiones en la piel, en su tejido celular subcutáneo, es que el kwashiorkor tiene edema, la fases de luna llena, con la dermatitis seborreica nasolabial, el niño que tiene resequedad en su piel, zonas hiperpigmentadas que parecen pelagra, los lengua lisa, edematizada, queilosis o estomatitis angular. En cambio, el marasmático es la cara de viejito que le sobra piel y no tiene panículo adiposo. En ambos está alterado el cabello y tienen el signo de la bandera porque están alterado el color, medio en zonas oscuras y blancas, como si fuera una franja, ¿no? Y es el niño típico, los niños típicos que no son apáticos, que no tienen mucha actividad, irritable, indiferencia con el medio, ¿no? Un marasmático tiende a ser el que tiene más pérdida de peso, atrofia muscular, pero un kwashiorkor es el que tiene más trastornos gastrointestinales, atrofia intestinal, esteatosis hepáticas, cambios psíquicos, hipoalbuminemia, hipoproteinemia, cambios en la piel, cambios en el cabello. Son los niños edematizados y que tienen esteatosis hepática también. McLaren propuso un puntaje para poder diferenciar si es kwashiorkor o marasmo, y mientras más puntaje tenía era más kwashiorkor y mientras menos puntaje era más marasmático. Y se asocia al edema, dermatosis, cambios en el pelo, edema más dermatosis, hepatomegalia y hipoalbuminemia, y de acuerdo al puntaje, los puntos también. Al grado de hipoalbuminemia, los puntos. ¿Qué hacemos con los niños desnutridos severos? Los niños que tienen desnutridos severos son los típicos wasting, que les digo, los emaciados. Niños de 6 a 60 meses con desnutrición aguda o moderada. ¿Cuándo yo puedo hospitalizar o tener mucho cuidado a estos niños? Cuando están en menos 2 desviaciones estándar de peso sobre la talla, cuando tienen edema bilateral, que puede ser kwashiorkor, y cuando tienen un índice que se llama el MUAC, el perímetro braquial, la medición de la circunferencia del perímetro braquial menor a 11.5. Ahora se está usando mucho el perímetro braquial, o en inglés se llama MUAC, para poder graficar la severidad. Si yo de acuerdo tengo un MUAC, las tablas de acuerdo a la circunferencia, si es severo, moderado, leve, así como desviaciones estándar igual. Ese niño con un MUAC o con perímetro braquial menor de 11.5 debería de hospitalizarse y manejarse. También debería de hospitalizar niños que tienen edema generalizado, hipotermia, fiebre, hemoglobina menor de 4 o menor de 6 con signo de dificultad respiratoria, con una infección en la piel, con deshidratación severa, con algún problema respiratorio, o un niño que vomita todo, convulsiona o letárgico inconsciente. ¿Qué debemos de hacer con estos? La mayoría de acciones que hemos hecho hasta ahora son con los WASTI. No hay mucho de tratamiento con los stantis, que son la talla baja o la desnutrición crónica, pero con los stantis sí hay.
y se maneja de diversas formas. A todo niño que llega a la emergencia se debe de hacer una buena historia clínica, manejo de la deshidratación y tratamiento de infecciones para luego pasar a la rehabilitación, tanto nutricional y luego como la socio-psicomotora. Estos son los 10 pasos que se tiene que usar a todo niño que llega con desnutrición severa, los WASTIC. Debo de ver la hipoglicemia, controlarlo en la primera semana, la hipotermia, la deshidratación, la alteración hidroelectrolítica durante todo el tiempo, controlar la infección la primera semana, comenzar a dar micronutrientes, pero sin hierro la primera semana por la infección en sí, y entonces no le puedo dar, pero luego la segunda, de controlar la infección, ya puedo dar con hierro, y debo de iniciar la alimentación prudente. Debo de comenzar la estimulación sensorial desde que llega, y debo de recuperarlo a partir de la segunda semana, y preparar para el seguimiento a partir de la segunda semana. Se hizo un estudio donde se recomendaron que lo más prioritario para poder tener en cuenta a los primeros niños, que son los famosos desnutrición o WASTing, es tratar la hipoglicemia, la hipotermia, prevenir la infección, la estimulación sensorial y el tratar de recuperarlo lo más rápido posible. Y desde luego que ahí están teniendo en cuenta la deshidratación, los electrolitos, todo ello, pero hay que tener en cuenta primero esos puntos. La fase inicial es esa, la de la primera semana, en la que yo voy a tratar de hacer una buena historia clínica, voy a hacer un buen examen físico y voy a pedirle todos los marcadores, tanto serológicos, de electrolitos, velocidad, ver si no tiene otra infección, cultivos, para poder ingresar al niño. Esta es una guía muy antigua, pero que todavía tiene pertinencia, porque el tratamiento de la fase inicial es la misma, ¿no? Es ver si no tienen hipocalemia, si no tienen diarrea, si están deshidratado, hipoglicemia, buscar signos de infección, demostrar sepsis. El niño tiende a hacer hipotermia, hipertermia y puede tener anemia. ¿Qué debería de hacer? Controlar la temperatura, ver si hay signos de sepsis, sospechar e iniciar terapia antibiótica empírica de acuerdo a la posibilidad de gérmenes que tenga. Si es una infección de una sepsis generalizada, puedo iniciar de acuerdo a su edad ampicilina micacina en menores de 3 meses. Si tiene más de 3 meses, puedo usar cefalosporina de tercera generación. Y si de acuerdo a la infección específica, puedo usar los antibióticos de acuerdo a ello, no a lo que presenta. Debo de controlar la hemoglobina y la anemia, descompensación hemodinámica menor de niños que tienen menos de 5, o si asocian dificultad respiratoria, debo que transfundir paquete globular a 10 a 15 centímetros por kilo, lento y bajo monitorización. Es indicado a 10 por el hecho de los niños desnutridos. Como tienen una volemia restringida, hay que tener mucho cuidado. Puedo llegar a insuficiencia cardíaca transfundiéndole muy rápido o mucho volumen, ¿no? Puedo iniciar sulfato ferroso o hierro polimaltosado, que es lo ideal, pero ya en la segunda fase, luego de controlar la infección, controlar temperatura, mamá canguro con abrigo con frazadas, controlar la hipoglicemia, que puedo usar dextrosa al 10%, 2 a 5 centímetros por kilo, si tiene menos de 50 miligramos por decilitro, y si no mejora, sospechar en otra causa. Debo de iniciar las micronutrientes, y es ideal en un niño desnutrido comenzar con vitamina A. 50.000 unidades el primer día y puedo repetir dosis al alta o a las 2 semanas. Si es mayor de 6 meses, 100.000 unidades. Hay ampollas bebibles que tienen estas 50.000 o 100.000 unidades. Será el primer y el segundo día y luego se puede repetir al alta o 2 semanas. Pero hay también perlas de vitamina A de 10.000, o sea, yo le doy 10 perlitas, las abro y las voy dando vía oral para llegar a 100.000 unidades o 5 perlas para llegar a 50.000. Se da vitamina K, en especial en kwashiorkor, como hay alteración de la función hepática y también de la circulación enterohepática, tienden a tener trastornos de la coagulación, y le puedo dar 1 miligramo intramuscular, ácido fólico, zinc, cobre, magnesio, riboflavina, ácido ascórbico. Son parte de los micronutrientes que debería de comenzar a dar a todo niño desnutrido severo. Luego de pasar esta primera y comenzar la fase de recuperación nutricional, yo debo de saber que al marasmático
Hay fórmulas preparadas que son las F100, en la que trato de darle 100 a 125 kilocalorías al día con un volumen de 100 a 125, o sea, le doy una densidad calórica de 1, que es la máxima densidad calórica que puedo dar. Por ejemplo, la leche tiene una densidad calórica de 0.67, o sea, quiere decir que por cada mililitro yo le estoy dando 0.67 kilocalorías, pero cuando el niño está desnutrido le doy lo máximo, que es una densidad calórica de 1. ¿Por qué? Le estoy dando por cada centímetro cúbico 1 kilocaloría, priorizando de que el 8 al 12% deben de ser proteínas, para que puedan estas ayudar a compensar la pérdida. Y luego, según la mejoría, ir aumentando de 25 en 25 hasta 200 a 250 kilocalorías. En el Kwashiorkor no. En el Kwashiorkor se usa la fórmula F75. Las calorías deben de ser 75 kilocalorías kilo día y el volumen 80, casi con la densidad 1. Pero las proteínas deben representar el 10 al 12% de las calorías, teniendo cuidado reponer mucho el potasio y el sodio. Se van fundiendo edemas y hasta que no se funden edemas, recién se va aumentando progresivamente. Se debe de buscar que la recuperación nutricional deba de ser de bajo costo, de fácil recuperación, que sea culturalmente aceptada, con densidad energética adecuada. O sea, es un trabajo que hace la nutricionista, el pediatra y el de rehabilitación para poder ver qué alimentación es la más correcta. Hay fórmulas hechas, pero a veces al niño no le gusta, entonces tenemos que combinarla y saber cuántas de calorías tiene la maicena, cuánto tiene el aceite, y combinarla para encontrar la fórmula correcta, la F100 o la F75. Se debe de propiciar todo ello y revisar con la familia y tratarlos de una forma de retroalimentación siempre para que estos niños puedan llegar a una mejor recuperación. Bueno, los criterios de alta no todo el tiempo van a estar hospitalizados, pero se puede manejar ambulatoriamente el seguimiento nutricional. Luego vamos a tratar de ver de una forma rápida, ya nos queda poco tiempo, lo que son las avitaminosis más frecuentes, ¿no? Y entonces vamos a tratar de ir viendo en una forma resumida cuáles son los más frecuentes. Ustedes ya lo van a ver, lo tienen ahí, pero les copio algunas de las diapositivas más frecuentes. Yo tengo un déficit de tiamina o vitamina B1, el déficit provoca beriberi. Es el famoso beriberi seco con síntomas neurológicos, húmedo con edema en miembros inferiores y agudo grave con insuficiencia cardíaca. En adultos, el síndrome de Wernicke-Korsakoff sucede por el tema de los alcohólicos y causa demencia, ataxia y oftalmoplegia. Pero en niños más encontramos beriberi. Déficit de vitamina B2, la famosa glositis, keilitis y keilosis. Déficit de vitamina B3, el déficit se llama pelagra, con las 3D, dermatitis, diarrea y demencia. Eso es pregunta de NAN, tengan cuidado. El déficit de vitamina B5, muy frecuente, dolores de cabeza, fatiga, alergia, insomnio, náusea, dolor abdominal, parestesias, hipoglicemia. Déficit de vitamina B6 en niños, irritabilidad, distensión abdominal, vómitos, diarrea, convulsiones, forma de epilepsia. Déficit en vitamina B8, piel pálida, descamación, anemia y anorexia. El déficit de vitamina B12, la famosa anemia perniciosa cuando no hay factor intrínseco, y famosa anemia megaloblástica cuando no hay vitamina B12, con síntomas neurológicos y hematológicos. El déficit de vitamina B-C es el escorbuto, que produce una síntesis anormal del colágeno, fragilidad capilar con hemorragias subcutáneas y debilidad muscular. La vitamina A es importante, pero no solo el déficit que se asocia a descamación del epidermis, queratinización o nictalopia o manchas de Vito, diseroftalmia, sino la hipervitaminosis. Hay que tener cuidado, que es rara, pero hay madres que le dan más de 2.500 unidades por día a niños, que ese niño comienza a tener síndrome de hipertensión endocraniana benigna y sufre con cefaleas, náuseas, vómitos, somnolencia. Hay que tener mucho cuidado también la hipervitaminosis de vitamina A. La vitamina D, el déficit condiciona
raquitismo en niños con huesos no calcificados, blandos y deformados, y la hipervitaminosis, clasificación de tejidos blandos, náuseas, vómitos y cefalea también, como hipertensión endocraniana benigna. En el déficit de vitamina E, debilidad muscular, creatinuria, fragilidad de los eritrocitos, y la hipervitaminosis, malestar, cansancio, y un factor, entre comillas, proinflamatorio. La vitamina B, la vitamina K puede provocar en niños entre la 6ª a 8ª semana de vida hemorragias tardías del recién nacido. Son algo severo que debutan a veces con hemorragias intracerebral porque no le aplicaron la vitamina K al nacer. Y la anemia hemolítica y Kernicterus como hipervitaminosis también. Y finalmente quería presentarles lo que es el resumen de preguntas de déficit de vitamina A, las manchas de Vitor, y se asocian la déficit de espermatogénesis, interviene en la espermatogénesis, diferenciación celular, respuesta inmunológica, ¿no? La vitamina B1, beriberi, la vitamina B2, ¿no? Keilitis, keilosis, dermatitis, diarrea y demencia, déficit de niacina, vitamina B6, biotina, vitamina B9, B12, que es la famosa, en este caso, disculpe, la anemia megaloblástica, la déficit de vitamina C, vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. Acuérdense que los factores más importantes de la coagulación dependiente son los factores 2, 7, 9 y 11, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Están ahí? ¿No están? Todo bien, doctor. Bueno, si no, muchas gracias por estar presentes en esta clase. Ya nos estaremos encontrando en algún momento.